Vamos a revisar el tema de ependimomas medulares y vamos a empezar con unas generalidades. En general, los tumores de la médula espinal son raros, se presentan más en niños que en los adultos y, sin embargo, vemos esta distribución que tenemos principalmente de los tumores a nivel intramedular, donde vemos que el principal es el ependimoma. Miren ustedes que ocupa una gran parte, un 55% de los tumores intramedulares. Los tumores intramedulares corresponden al 4,2% de los tumores del sistema nervioso central, 5 al 10% de los tumores espinales en adultos y el 35% de los tumores en los niños y en los tumores intramedulares en los niños. De estos tumores intramedulares, hasta un 80% son tumores gliales, como lo hablaba el doctor Juan Carlos Arango. Los tumores gliales tenemos la familia de los astrocitomas y tenemos la de los ependimomas, que son los más prevalentes hasta en un 70% de los casos. Y hay otros tumores gliales menos frecuentes en este grupo, que son los gangliomas, los oligodendrogliomas y los subependimomas, que son parte también de los ependimomas. En los adultos, los ependimomas se presentan en un 60-70% de los casos, mientras que en los niños un tumor intramedular nos debe hacer pensar más en un astrocitoma. Se presenta hasta en un tercio, 33% de los casos y 35% ha reportado la literatura. Como decíamos, corresponde al 60-70% de los tumores gliales medulares y la mayoría de estos tumores están en localización cervical y torácica. Un 52% de los casos, como se mostró en el caso que se expuso, y más prevalente en los adultos, sobre todo en edades intermedias entre los 30 y los 50 años. Y no hay una distribución que hacia un lado o hacia el otro específica de un género. Están muy asociados a la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, este es como un diagrama donde muestra más o menos la distribución. Miren que es una distribución muy estrecha o una diferencia muy estrecha más bien entre la columna baja y la columna o la médula alta y la médula baja. Y vemos que el sitio donde más se puede presentar este tumor es en la región cervical y la cervicotorácica. Lo otro que se puede presentar mucho es la caudaquina por el mixopapilar, que ya es otra estirpe de ependimoma que vamos a ver más adelante. La clasificación de la WHO del 2016 clasifica los ependimomas en 3 grados, siendo el grado 1 un subependimoma, que son realmente tumores muy raros que estén en la columna, el mixopapilar y el clásico con 4 tipos, que son el celular, el papilar, el células claras y el tanicito, y el 3 que es el anaplásico. Y hay un intermedio que describen esta clasificación del 2016, que son tumores de la fusión positiva, pero son más asociados a tumores supratentoriales. El mixopapilar se puede presentar hasta en un 25% de los tumores intramedulares. El clásico es el más frecuente, está en un 75% de los casos, y el subtipo celular es el más común de todos ellos. Y el anaplásico tiene una prevalencia hasta del 5%. La clínica que presentan estos pacientes es una clínica insidiosa y de larga data. Realmente los pacientes al momento del diagnóstico pueden llevar varios meses de síntomas que para ellos son inespecíficos y no le prestan mucha atención. El dolor axial se puede presentar por meses a años. Después, a medida que va progresando la enfermedad, se pueden presentar casos tan severos como pacientes con espasticidad y ya parecias marcadas, anestesia termoalgésica, ataxia para la marcha, deterioro neurológico agudo está más en el contexto de que el tumor haya presentado una hemorragia y haga una compresión medular aguda, y compromiso de los esfínteres y radiculopatía. Este, este cuadro que les traigo acá muestra como el sitio donde podemos eh, tener estos ependimomas y los síntomas que se pueden llegar a presentar con más prevalencia en cada uno de los sitios donde pueden estar presentes. Y vemos que en general el síntoma que más se presenta es la debilidad de las extremidades en este contexto. Y por ejemplo, en el caso del cérvico torácico, que es el caso que se expuso, vemos que el más prevalente sigue siendo también la debilidad. Eh, eh, el dolor lumbar
se va a presentar el dolor en como tal cervicalgia o dolor axial o de columna, se va a presentar más que todo en los que tengan compromiso de cauda-equina y toracolumbares. El pronóstico en general de esta patología, si es un paciente menor de 36 años, tiende a ser de más mal pronóstico y está muy ligado al grado histológico. Se ha demostrado que hay una mejor supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad cuando tenemos un menor grado de tumor. Es sobre todo cuando hablamos de que el anaplásico ya tiene áreas de necrosis y unas mitosis mucho más altas, lo que puede marcar un pronóstico más negativo. El grado 2 se ha considerado que es el ependimoma clásico, como le decíamos, tiene una supervivencia libre de enfermedad del 80 al 90% a los 5 y a los 10 años respectivamente. Y también está en relación el pronóstico con determinados marcadores genéticos. Aquí en esta escala, en este cuadro, lo que quería mostrarles es como la distribución de estos ependimomas en la localización de la médula espinal de acuerdo al grado de malignidad, donde vemos que los grado 1, que pues, en este particularmente en la médula sería el mixopapilar, son más tumores que están en la región toracolumbar y en la cauda-equina, mientras que el clásico es mucho más frecuente en cervicomedular, cervicotorácico y torácico. Entonces, si tenemos un tumor de estos, ya casi podemos decir que si sospechamos un ependimoma, una lesión en el cono, podemos tener una alta certeza que puede ser un ependimoma grado 1 mixopapilar, y si es en otras localizaciones superiores, el más frecuente es el clásico. En las imágenes, lo que se ve, el patrón o el gol estándar es sin duda la resonancia, y lo que se ve en la imagen de T1 son una imagen isointensa o hipointensa en relación con la sustancia blanca. En el T2 se ve hiperintenso y la captación al contraste puede ser variable. Puede tener contenidos quísticos, como vamos a ver más adelante, como se ve acá en esta imagen y como lo presentaba el caso que presentó el profe Ruiz, y la difusión puede tener una restricción, puede tener restricción en los componentes sólidos, y especialmente cuando ya tenemos un tumor con estirpe anaplásica. Entonces, otras características que tienen estos tumores ependimomas es que crecen en el centro y lo que hacen generalmente es ensanchar la médula. Tienen un componente quístico, seringomiélico, que hasta en el 65% de los tumores cervicales se puede ver. la, el la captación al medio del contraste es variable, es una lesión por lo general bien circunscrita, se puede relacionar a hidrocefalia, puede presentar en su lecho hemorragias o calcificaciones, y muy importante que mencionaba Oscar, sus pacientes generalmente tienen un alto riesgo de hacer diseminación leptomeningia. Esta imagen donde vemos esta imagen en T1, donde vemos esta imagen que puede ser hiperintensa, y aquí ya vemos una captación al medio contraste en esta imagen. Eh, es considerado el ependimoma un glioma circunscrito. En su parte patológica o histológica se ve que es un tumor de células pequeñas que puede tener calcio en su interior, y se pueden presentar zonas perivasculares anucleadas, las llamadas pseudorosetas, hasta en el 80% de los casos, y las rosetas verdaderas ependimarias o ependimales hasta en un cuarto de los casos. Y este tumor clásico es considerado nuevamente, lo repito, como grado 2. En corte de histopatología, que me corregirá el doctor Arango, donde vemos que aquí hay lo que se llaman las verdaderas rosetas, que son estas células distribuidas en forma columnar en un espacio vacío. Acá tenemos los canales ependimales, aquí tenemos una alta celularidad, ¿sí? Y las pseudo rosetas, y por último en este corte, el D, tenemos unas áreas de hialinización que puede corresponder a calcificaciones. La inmunohistoquímica de estos tumores, entonces, como lo mencionó el doctor Arango, son, eh, tienen positividad para la proteína ácida fibrillar. Perdón. Si quieres, pones la foto anterior y yo les explico alguna cosa. Por De ejemplo, acuerdo, profe. en la fotografía superior izquierda se ven las rosetas ependimarias verdaderas. Estas rosetas ependimarias verdaderas tienen una característica única, y es que son positivas para EMA.
pero la positividad para el EMA es una positividad en forma de punto, es decir, que usted la tiene que buscar con un aumento alto. Es equivalente a lo que antes conocíamos nosotros como los blefaroplastos, pero todavía existen, pues, obviamente, pero los veíamos con hematoxilina ácida fosfotúnstica. Eran unas estructuras redondeadas de 2 micras, que es donde se anclan las cilias de la célula ependimaria. Entonces, más o menos del mismo tamaño y en la misma localización se encuentra la positividad para el EMA en esas rosetas ependimarias verdaderas. Igual pasa con los canales ependimarios. Pueden ser EMA positivos, pero tienen que buscarlos en 40X. En la fotografía izquierda inferior están las pseudorosetas. Ustedes ven el aclaramiento perivascular. Eso es la pseudoroseta ependimaria, pues, clásica. Y de importancia diagnóstica. Todas estas células son proteínas fibrilar ácida positivas. ¿Listo? Listo. Como decía el profe, pueden ser positivas para la proteína ácida fibrillar glial, al antígeno de membrana epitelial, sobre todo en la superficie luminal de las rosetas ependimarias. Puede estar positiva al S100, a la vimentina y negativo para el OLIC2. Entonces, esas son las características del ependimoma clásico. Vamos a hablar del mixopapilar, que es un tumor que por lo general se presenta en el cono medular, la cauda equina y el filum terminale. Es un tumor de crecimiento lento, hablábamos que era un grado 1, y se presenta más que todo en adultos jóvenes o adolescentes mayores. El clínica que más presenta es el dolor lumbar y radicular. Se presenta hasta el 13% de corresponde al 13% de los ependimomas, como lo volvemos a decir más frecuentemente, a nivel intramedular en el cono y la cauda, de raíces, compromiso de las raíces de la cauda equina, y en la prevalencia en hombres es de 0.08 por mil, en mujeres 0.05. La presentación de estos ependimomas generalmente el promedio es a los 36 años de edad y tiene una prevalencia mucho mayor por el sexo masculino. La localización, como ven en esta imagen, es el cono medular. También se han descrito sitios más raros que pueden ser incluso en regiones cervicotorácicas e incluso intracraneales en los ventrículos laterales. La imagen que tiene este tumor es característica porque este sí tiene un realce muy delimitado, muy homogéneo al medio de contraste respecto al otro. Aquí vemos que la lesión en el T1 se ve hipointensa, en algunos casos isointensa, en este T2 tiende a algo isointensidad a hiperintensidad y con el contraste tiene una captación muy, muy homogénea e incluso delimitando bien los bordes de la lesión. El pronóstico por lo general de este tumor de mixopapilar es bueno. Eh, Cuando se acompaña de la cirugía, de la radioterapia, se ha reportado una supervivencia hasta el 98.4% de los casos a los 5 años y la recurrencia tardía o las metástasis que están reportadas hasta en el 33% de los casos están más relacionadas cuando se hace la cirugía, pero no se completa por la radioterapia. Eh, También se ha dicho que este tumor puede presentar una tasa de recurrencias más altas que el grado 2 en relación a que las resecciones no son totalmente completas por el miedo que puede tener el cirujano y el riesgo alto que hay de hacer daño de las raíces de la cauda equina y que el paciente quede con compromisos funcionales severos. Entonces, a veces se prefiere no retirar toda la lesión, dar después radioterapia y por eso queda un residuo que puede llegar a tener una recurrencia posterior. Entonces, sin duda, aquí esta imagen la traigo como para dejar el mensaje que estos tumores mixopapilares, así usted haga una muy buena resección, lo ideal es que usted les haga radiocirugía o radioterapia complementaria. El ependimoma anaplásico, que es considerado grado 3, es un tumor que se puede presentar tanto en adultos y en niños, ya un tumor agresivo. Tiene morfología papilar de tanicitos y de células claras y el pronóstico está ligado al grado de restricción y el grupo molecular. Está caracterizado, porque tiene mitosis alta, proliferación vascular, puede generar o tiene más alta tasa de metástasis en gota, que son metástasis a lo largo
de la médula espinal o de las raíces espinales y corresponde hasta el 5% de los tumores ependimomas intramedulares. Ya para hablar del tratamiento, en lo ideal de la cirugía es una resección total, sin duda, preservando la mayor cantidad de función que se pueda. Se ha mostrado que unas tasas de resección completa se pueden lograr en ependimomas hasta en el 93% de los casos e incluso en algunas series grandes se ha reportado una resección completa de esta lesión. Raramente lo que hacen estos tumores son infiltrar la médula y cuando lo infiltran están más relacionados que sea una estirpe anaplásica. Lo que hacen ellos es ensanchar la médula y desplazarla, pero no la infiltran. Por eso dan un buen plano y el mixopapilar, como ya lo había dicho, la resección completa puede ser más laboriosa y la idea de la cirugía es preservar la cápsula para evitar una menor recurrencia. Esta imagen solamente la traigo como para recordar las vías de acceso que tenemos para las lesiones medulares. Aquí vemos en esta imagen una lesión anterior y tenemos que entrar por un paramedianos respetando esta arteria que es muy importante, que es la arteria espinal anterior, recordando que esta arteria hasta 2/3 de la irrigación medular. Y los abordajes a la vía posterior sí pueden ser por la vía paramediana, o perdón, mediana posterior del surco medio posterior, o por el sitio de inserción o de entrada de la raíz dorsal, como se ve en esta imagen, o incluso más laterales en relación al ligamento dentado. Aquí vemos la arteria espinal posterior, que es paramediana y sus raíces van hacia el surco medio, lo que puede orientarnos mucho en el momento de ubicación del surco medio. Eh, Hay también que tener en cuenta que muchas veces la anatomía de estas médulas están alteradas, por lo que se hace muy importante el uso de la monitoría para saber o para lograr localizar bien el sitio de la mielotomía para evitar daños posteriores con secuelas graves para el paciente. Entonces el acceso al canal espinal debe ser amplio, suficientemente grande en lo longitudinal, entonces ahí lo que hablábamos de hacer una laminectomía. Una laminotomía es más que todo ligada a una laminoplastia, puede ser en libro abierto o completa como la que mostró el doctor Ruiz. La idea es que con esa exposición usted cubra la extensión de la porción sólida del tumor, hacer una apertura dural amplia, ¿sí? Drenaje del líquido cefalorraquídeo o del quiste que tenga esa lesión, que va a permitir una mejor disección y una menor retracción o desplazamiento de la estructura medular y está cogiendo mucho auge ahora el usar la ecografía intraoperatoria para determinar el sitio ideal o el epicentro del tumor como los bordes para saber qué tan extensa debe ser la mielotomía. Entonces, la mielotomía generalmente se hace en la línea media, buscando el epicentro del tumor, se buscan los planos y lo que se debe buscar es primero un polo de ese tumor y después ir siguiendo el plano que vaya dando el tumor, buscar el otro plano, el otro polo y se puede hacer una citorreducción para reducir la movilidad y tracción de la médula y hay que tener cuidado con muchos de estos vasos espinales y medulares que pueden generar trombosis, infartos o sangrados medulares y sin duda la monitoría en todo tiempo es importante. En la monitoría lo que más se ha mostrado es que los potenciales evocados motores acompañados de una onda D son los que dan más información y los que se deben tener mucho más en cuenta en el caso de la monitoría del tracto corticoespinal, mientras que los potenciales evocados somatosensoriales tienen una gran utilidad para la monitoría de las columnas posteriores. Pero sin embargo, lo que más marca pronóstico es la onda D. Entonces, esta es como el, el riesgo de pacientes que pueden presentar un déficit neurológico posoperatorio es común, es transitorio, y pacientes que tengan, que vayan al quirófano y no tengan un déficit antes de la cirugía, tienen menor riesgo de un déficit posoperatorio, y si lo tienen, generalmente es un déficit que puede durar unos días a semanas y recuperan generalmente. Los tumores torácicos tienen un mayor riesgo de deterioro dado que el diámetro del canal medular es mucho más estrecho y es donde hay una menor supresión sanguínea a la médula.
eh, los tumores que tengan una cápsula identificable o en un plano tienen menor riesgo y la extensión de la lesión no tiene relación con el déficit en los tumores grado 2. Recordar que el grado 1 hay un alto riesgo porque ese tumor se adhiere mucho a las raíces de la caudequina. Y sin duda la monitoría es muy útil. Entonces, lo que se plantea como tratamiento es hacer una resección segura máxima, como hablaban mis compañeros. Eh, la idea del grado de resección es lograr resultados oncológicos que se van a ver reflejados en una supervivencia global. Se logra una resección hasta en el 93% de los pacientes, una resección total, y esos pacientes después de esa resección total usted debe plantear si le va a hacer una radioterapia ayudante o en niños menores de un año se puede dar unos esquemas de quimioterapia que puede ser vincristina, topoxio y ciclofosfamida o simplemente si usted está muy satisfecho con el grado de recepción, usted puede observar ese paciente. A los 5 años, la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global es del 67 y 83% respectivamente cuando usted hace una resección macroscópica total o casi total. Y ese valor se puede elevar ya cuando usted tiene eh, una resección macroscópica y microscópica evidenciada. ¿Mm? Aquí esta tabla nos muestra los sitios donde más se puede lograr unas resecciones completas, que son principalmente a nivel cervical, cervicotorácico, y vemos que a nivel del toracolumbar y de la caudequina, los niveles de resección total son mucho más bajos con valores de P significativos. Entonces, aquí esto que nos muestra este artículo que fue publicado en el 2016 es que en estos tumores, que es mejor hacer una resección completa versus una resección subtotal. Eh, Vemos que en los grados 2, sin duda la resección completa marca mayor supervivencia global y libre de enfermedad y una mayor tasa de recurrencia. En el grado 1 no hay diferencia en recurrencia, o sea, si usted no hace una resección completa, no se preocupe, da casi el mismo pronóstico que si hace una resección totalmente completa, e incluso, como vuelvo a decir, la resección completa está más relacionada a riesgo de daño de las raíces de la caudequina. Y el grado 3, sin duda, si usted hace una resección completa, tiene una menor recurrencia, que incluso está documentada en menos del 10% y menor mortalidad. Las tasas de resección completa se pueden lograr más o menos en el porcentaje está reportado en la literatura, es del 78-83% en el grado 2 o el clásico, el grado 3 27.3 y el grado 1 58.9. Cuando tenemos un paciente que no se le pudo quitar toda la lesión, ¿cierto? Una resección subtotal, entonces hay que plantearnos una nueva cirugía. Si el paciente primero está en un buen estado para llevarlo a una nueva intervención quirúrgica y si tenemos como un nuevo plan o un plan diferente para tratar de quitar el residuo tumoral que haya quedado. En los niños pequeños se puede dar 4 ciclos de quimioterapia como terapia coadyuvante y también se puede usar la radioterapia que se usa generalmente 54 Grays o la radiocirugía y se han mostrado que hay unas tasas de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global del 37% hasta el 100% de los casos. Y la supervivencia libre de enfermedad con la radioterapia de protones se ha reportado hasta en el 100% de los casos. Eh, Cuando ya tenemos una enfermedad diseminada, en lo que se puede llamar metástasis, diseminación leptomeningia o en gota, eh, y tenemos la sospecha, hay que hacer la citología del líquido cefalorraquídeo en el ependimoma. Se les recomienda hacerla 2 semanas después de la cirugía porque por el efecto de la cirugía puede haber factores confusores, sobre todo por la parte inflamatoria que puede tener. Y sin duda el tratamiento es la radioterapia cráneoespinal, que por ejemplo en este caso muestra un paciente que inicialmente tenía un ependimoma en esta región torácica y fue evolucionando su enfermedad y se le hicieron todo el resto de estudios donde se encontró todo este compromiso también a nivel lumbosacro y el tratamiento que le plantearon fue una radioterapia cráneoespinal. Entonces ya para terminar, traigo como este algoritmo donde lo que resumen el, el manejo que debemos hacer en estos pacientes. Entonces tenemos un paciente que tenemos ependimomas medulares. eh,
le hacemos una resección quirúrgica, se le hace una resonancia posoperatoria de columna total, incluso incluyendo el cerebro, y se puede hacer una citología de líquido cefalorraquídeo, esto a fin de descartar la diseminación leptomeningia. Si no tiene diseminación, si tiene diseminación leptomeningia y es un niño menor de 3 años, hay que darle quimioterapia como terapia, por decirlo así, puente, a esperar que cumpla los 3 años. Incluso esto ya está debatido, incluso hablan que el punto de corte es 1 año, dado que dar radioterapia en niños menores de 1 año, sobre todo en el cerebro, eh, tiene alto riesgo de daños neurocognitivos. Y en la columna tiene daños, toca dar la radioterapia de manera simétrica en menores de 6 años, porque el riesgo es que las placas terminales, las placas, los núcleos de osificación se ven alterados y el paciente puede hacer deformidad posterior. En los niños mayores de 3 años no hay problema de radioterapia cráneoespinal, pero teniendo la salvedad de que el planeamiento debe ser completo a toda la vértebra en caso que se necesite. Si no tiene diseminación leptomeningia y logramos una resección completa eh, y es un ependimoma grado 1, grado 2, lo que usted puede hacer es radioterapia focal u observación, y teniendo en cuenta que puede hacer un seguimiento con resonancias. Y aquí podemos poner un asterisco porque el grado 1, recordar que lo que recomienda la literatura es darle radioterapia craneoespinal porque muchas veces quedan sitios muy pequeñitos pegados o adheridos a las raíces espinales. En el grado 3, sin duda, a este paciente sí o sí hay que llevarlo a radioterapia focal. Si el paciente se hizo una resección subtotal y es un grado 1, de una vez, sin duda, pensar en radioterapia. Si es un grado 2 y grado 3, plantear si se puede hacer una segunda cirugía o una quimioterapia coadyuvante seguido de la cirugía para después llevarlo a radioterapia. Y sin duda, un paciente que le hicimos una cirugía y le hicimos una resección completa o subtotal, pero el paciente recurre, es decir, ese tumor aumenta de tamaño o hay siembras en otro lado o vuelve a aparecer, simplemente lo que hay que hacer es plantear una segunda o tercera cirugía si el paciente está en capacidad y el cirujano se cree capaz de hacer una buena cirugía de resección completa y acompañado de la radioterapia y la quimioterapia. Y listo, eso era lo que traía de ependimomas el día de hoy.